Vamos a estudiar la función logarítmica, como ya hemos visto en esta temática, la parte de los exponentes, la función exponencial, ecuaciones exponenciales, logaritmos, sus propiedades, ecuaciones logarítmicas. Vamos entonces a complementar toda esta temática con las funciones logarítmicas. Bueno, como usted bien ya lo ha podido notar, los logaritmos pues están íntimamente relacionados con los exponentes, ¿no? De hecho, habíamos visto o habíamos ya estudiado de que realmente el resultado del logaritmo de un número es que hallamos el exponente, ¿no? El exponente de la base de ese número cuando sacamos el logaritmo. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, el logaritmo de 10, que es 1, ese 1 es el exponente de la base que tiene ese logaritmo, que en ese momento es 10, y cuando nosotros pues decimos 10 a la potencia 1, pues nos da el resultado de 10. O por ejemplo decimos el logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo de 100, si su base es 10, decimos 10 al cuadrado, pues eso nos da 100. Entonces realmente cuando hallamos el logaritmo de un número, muchachos, lo que estamos hallando es el exponente de la base de ese logaritmo. Creo que eso ya lo estudiamos con anticipación. Entonces vamos a entender un poco la función logarítmica. Dice que para graficar la función logarítmica se realizan los siguientes pasos. Miren, vamos a entrar de lleno a la gráfica de la función logarítmica. Entonces dice que primero se convierte a función exponencial. Eso ya lo vimos también. Cómo convertir un logaritmo a un número en forma de exponente, ya lo trabajamos. Luego dice se obtienen los pares ordenados de la función exponencial, también ya lo hicimos. Y aquí dice se invierten los pares ordenados de la función exponencial. Paso 4 dice se grafican los nuevos pares ordenados para la función logarítmica. Entonces, esos son los pasos que vamos a seguir para graficar una función logarítmica. Veamos algunos ejemplos. Dice graficar las siguientes funciones logarítmicas y me presentan esa función. Y igual logaritmo de base 2 de x. Esa es la función logarítmica. Ahora lo que vamos a hacer es convertir a función exponencial. Si usted se recuerda cómo convertimos una expresión logarítmica a una función exponencial, esta base tiene que estar elevada a este exponente y eso me tiene que dar este número representado por x. Entonces, vamos a hacer el paso 1, convertir a exponencial. Mire lo que me queda, lo que les acabo de decir. La base a ese exponente igual a x. Ahora bien, para efectos de trabajar como función, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente, vamos a hacer un cambio que me va a permitir trabajarlo como función logarítmica. Entonces, esta parte exponencial la vamos a representar así para que quede como una función exponencial. Pero realmente el cambio real que se tiene que hacer de un logaritmo a un exponente es así. Pero para efectos de trabajarlo como función exponencial, vamos a hacerlo de esa manera. Ya hicimos el primer paso, convertir a función exponencial. El segundo paso dice que se obtienen los pares ordenados de la función exponencial. Eso, como ya también lo podemos hacer con la calculadora, sacamos los valores, le asignamos valores a x, ya saben, ¿verdad? Los valores entre menos 3 y 3. Y luego, pues con una calculadora empezamos a decir 2 a la menos 3, 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la 0, 2 al 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y obtenemos estos resultados. Esta función nosotros ya la graficamos, ya la tenemos ahí graficada y explicada totalmente. El paso 3 dice que se invierten los pares ordenados de la función exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a invertir lo que era y, ahora va a ser x. O sea, estos valores de y ahora van a ser x y lo que era x ahora va a ser y. A eso le llamamos invertir los pares ordenados. Mire, tal como aparece en la tablita que tenemos ahí. Entonces, este quizás es el paso más fundamental para graficar una función logarítmica. De los valores de la función exponencial,
los invertimos y lo que era y, mire, ahora es x, y lo que antes era x, ahora es y en la función logarítmica. Siempre manejemos el concepto que la función logarítmica es lo inverso, lo contrario a la función exponencial. Bueno, ya teniendo entonces esa tabla, vamos al paso 4, dice, se grafican los nuevos pares ordenados para... Entonces, para ello, vamos a hacer uso de un plano cartesiano, ¿verdad? Ahí tenemos el eje Y, el eje X, y vamos a comenzar a graficar los puntos que más o menos quedan de esta manera. Usted, como ya tiene un cuaderno cuadriculado, esa es la forma que tiene con los puntos, y pues esa sería la gráfica de la función logaritmo de base 2 de X. Así queda ahí los puntos y con su respectiva gráfica, ¿verdad? Uniendo los puntos. Finalmente vamos a ver algunas características de esta función que son prácticamente lo contrario a las funciones exponenciales, y vamos a decir que el dominio va de 0 al infinito. ¿Por qué? Porque si usted observa aquí, en este eje, no se toca ningún valor negativo. Todos prácticamente son de 0, no toca el 0, por eso hacemos un corchete abierto desde 0 hasta el infinito. Ese es el dominio, desde 0 hasta el infinito. Aquí esto sigue, ¿no? Hasta el infinito. Y el rango que tiene que ver con la gráfica, ese sí, mire, toca valores negativos y toca valores positivos. Por lo tanto, si toca negativos y toca positivos, entonces vamos a decir que el rango en ese caso son todos los números reales. Y esta función, como va de menos a más, vamos a decir que es una función creciente. Esa, muchachos y señoritas, es la gráfica de la función exponencial de base 2 de X. Bueno, vamos a pasar entonces a otro ejemplo. Otro ejemplo nos presenta el logaritmo de base 10 de X, ¿sí? Si no tiene base, ya sabemos que la base es 10. Vaya, transformemos entonces ese logaritmo a forma exponencial, ahí está. Pero vamos a cambiar la forma y entonces se nos queda, esa sería entonces la función exponencial, ya la inversa del logaritmo de X. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a hacer la tabla para y igual a 10x, nos queda así. Ya le asignamos los valores a x, los de que siempre trabajamos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y esos valores en y al hacerlo con la calculadora. La tabla para la función logarítmica, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a invertir lo que está en la función exponencial. Es decir, lo que está en y, ahora lo vamos a poner en x, y lo que está en x, pues tiene que ponerse en y, y ahí está. Nos queda de esa manera. Bueno, aquí donde dice 0 punto, aquí, ahí nos faltó, es 0.01, ¿verdad? Es 0.01, ahí faltó agregarle esa parte, y los demás valores, pues ahí los pueden ver. Ahora, ¿qué hacemos? Auxiliémonos de un plano cartesiano y vamos a graficar estos puntos. 0.001, menos 3. Ese punto está bien cerca del eje vertical. Lo ponemos ahí, mire, ese puntito azul que ustedes observan. Ahora vamos a graficar 0.01, menos 2 también. Ese 0.01 muy cerca del eje horizontal, aunque un poquito más alejado del primero que pusimos. El 0.01, menos 2, ese sí está más alejadito. El 0.1, menos 1, lo ponemos acá. Luego 1,0, bueno, ahí pusimos los puntos. Aquí está el 0.1, menos 1, aquí está. El 1,0 está acá. El 10,1 está aquí. Estos dos valores, estos dos pares ordenados, el 100,2 y 1000,3, no lo voy a poner porque ya no me alcanza aquí el espacio, pero sepa usted que esa gráfica sigue pues prácticamente hacia el infinito. Las características pues son las mismas. El dominio son todos los números reales, el dominio sería
los positivos de 0 al infinito. El rango es todos los números reales y la función es creciente. O sea, es lo inverso. Lo que usted puso en la función exponencial con sus características, en la función logarítmica es todo lo contrario. Bueno, entonces ahí está dos gráficas que quería mostrarles sobre la función logarítmica. Para ir cerrando, vamos a explicar o vamos a ver la forma de la función exponencial y logarítmica en un mismo plano. ¿Cómo se ve la función exponencial y logarítmica en un mismo plano? Bueno, la tenemos de esa manera. Siendo estas simétricas, fíjense bien, simétricas a la línea recta, pero que pertenece a la función identidad que tiene esta forma. Cuando digo la función identidad es que el mismo valor que tiene x, ese mismo valor tiene y. A eso se le llama función identidad. Para todo valor de x es el mismo valor de y. Es decir, si x vale 1, y también vale 1. Por eso aquí lo miran en el punto 1,1. Si x vale 2, entonces y también vale 2. Si x vale 3, y también vale 3. Entonces, a esto se le llama función identidad porque el mismo valor de x es el mismo valor de y. Entonces, las funciones tanto exponencial como logarítmicas son simétricas a esta línea recta que pertenece a la función identidad. Esa es una característica más de las funciones exponenciales y logarítmicas, que ambas son simétricas a la línea recta de la función identidad. ¿Qué quiere decir cuando son simétricas? Quiere decir que tienen la misma distancia, ¿sí? Tienen la misma distancia entre estas partes de la recta. Ojo, la función exponencial y logarítmica tienen que ser de la misma base. Si esta función exponencial es de base 2, entonces la función logarítmica también tiene que ser de base 2. Si esta función exponencial es de base e, entonces la función tiene que ser un logaritmo natural. Si esta función es de base 10, función exponencial de base 10, entonces el logaritmo tiene que ser de base 10 también, para que se cumpla esta simetría. Y bueno, esta es la forma general de la función exponencial, ¿verdad? Y igual a la x, y pues su forma simétrica, o sea, su función inversa, su función logarítmica tiene esa manera. Mire, la base es a, entonces la base del logaritmo también tiene que ser a. Entonces, eso es, como digamos, el resumen de las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a cerrar la clase de hoy presentando algún tipo de funciones exponenciales y logarítmicas y ver algunas características de acuerdo a su base. Veamos entonces algunas funciones exponenciales más conocidas. Ahí están. Todas esas son funciones exponenciales. Vamos a ir viendo las bases que tienen. Por ejemplo, esa primera es de base 10, ¿verdad? Y igual 10 a la x. La segunda 3 a la x. La siguiente 2 a la x. La siguiente 1.5 a la x. Observemos una cosa. Si la base entre más grande es, entre es mayor, la gráfica se acerca al eje Y. Mire esa característica. Si la base es mayor, entonces la gráfica se acerca más al eje Y. Por lógica, ¿verdad? Si la base es menor, entre menor sea la base, mayor de 1, mayor de 1. Si es mayor que 1, y tenemos estas cuatro, entre menores, más se acerca al eje Y. Veamos las que están al lado derecho. Mire, esas son menores que 1. Están entre 0 y 1 la base, esas dos. ¿Qué pasa? Entonces se acercan más al eje X. O sea que entre menor sea la base, más se acercan al eje X. Si es mayor la base, se acercan al eje Y. Eso es lo que quería mostrarles también de las funciones exponenciales, sus características. Esas propiedades y esas características están en el libro. Ahí pueden ver lo que les estoy diciendo, es lo que yo estoy leyendo así, parafraseando lo que está en el libro, pero es el análisis de las funciones exponenciales.
Siempre su dominio serán todos los reales. El rango van a ser todos los números que va de 0 al infinito, y algunas pues son crecientes, van a ser crecientes cuando la base es mayor que 1, y van a ser decrecientes cuando la base está entre 0 y 1. Todo esto que voy diciendo está en el libro, repito, ahí lo pueden ir ustedes corroborando, leyendo. Aquí se lo estoy mostrando gráficamente. Vamos a ver ahora las funciones logarítmicas. Vale, las funciones logarítmicas, ¿qué forma tienen? Todas las funciones logarítmicas, las que estamos estudiando, tienen esa forma. Miren. Entonces, veamos estas. Esta es de base 2. Es el logaritmo natural, o sea, la base es e. Cuando aparece el logaritmo natural es porque la base es e. Ese es de base 5, este es de base 10. ¿Sí? Si no les aparece la base es 10. ¿Qué vemos aquí? Bueno, en los logaritmos, lo contrario, ¿verdad? Si la base es más grande, se acerca al eje X. Si la base es más grande, se acerca al eje X. Entre menor sea la base, más se aleja del eje X. Entre mayor sea la base, se acerca al eje X. Y estas que están aquí, bueno, pues son bases entre 0 y 1. Y lo mismo, ¿verdad? Entre menor sea la base, aquí es lo contrario. Entre menor sea la base, más se acerca al eje Y. Al eje X. Y aquí entre 0 y 1, si está más alejado, es porque la base está entre 0 y 1, pero este número es 0.5 es mayor que 0.2. Entonces, si la base está entre 0 y 1, y según el valor que tenga, así se va a ir acercando o alejando al eje X. Pero repito, aquí, cuando la base es mayor que 1, entre más grande sea la base, más se va a acercar al eje X. Y en la parte de abajo, entre más pequeña sea, pues se va a ir acercando al eje X. O sea, es de ser ahí una relación, ¿no? De mayor y menor. Si es mayor que 1, si la base es más grande, se acerca al eje X. Pero si es menor que 1, o sea, está entre 0 y 1, entre más pequeña sea la base, más se acerca al eje X. Para entonces, muchachos, esta era la clase sobre las funciones logarítmicas, funciones exponenciales y sus respectivas gráficas. Me gustaría que en su cuaderno puedan copiar estas últimas dos gráficas que les puse. Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Y las propiedades y características, repito, están ahí en el libro de texto de SMATE. Ahí ustedes pueden leerlas y corroborar lo que les acabo de mencionar en este video. Nos vemos entonces para la próxima. Nos quedamos hasta aquí.